Mira, a mí lo que me preocupa mucho, aparte también de los transitorios, es que estamos hablando de la reforma constitucional. Sí. Y en el transitorio tercero dice que los integrantes del Consejo de la Judicatura, deberán ser nombrados a más tardar el 16 de octubre del 16, o sea, dentro de menos de un mes. Sí. Pero si todavía falta la ley, todavía falta la convocatoria. Es lo que llama la atención, ¿no? ¿Cómo es posible que hagan ese tipo de cosas? Bueno, te digo, no son los balones, Víctor. Son... Es que... No, a ver, porque sería perverso que no fuera de esa manera. Es que tiene las mismas características del intento de Javier Duarte por crear un fiscal anticorrupción nombrado por la actual legislatura. Para tener una protección no es. Porque, ¿cuál es el fondo? No sé si tú me vas a explicar, Gerardo. Creo que son 13 los magistrados que fueron impugnados por su nombramiento. Tú tienes 13 magistrados de 25, no sé cuántos son, que casi la mitad o un poco más de la mitad del Tribunal Superior de Justicia está impugnado. Y a unos cuantos días de que termine el gobierno, apruebas esta ley para que ya quede la mesa dispuesta a que el Consejo de la Judicatura esté integrado por 3 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que este tribunal los elige, y su presidente. Y hay que recordar que incluso Gabriel Sepúlveda, el presidente, fue impugnado porque no cumplía con requisitos para ser secretario del del Supremo Tribunal de Justicia, como se llamaba entonces, porque no había pasado un año de que dejó la diputación local. Y deja tú eso, todavía es notario público, no es, ¿cuál es la otra palabra? Corredor público. De actuario. O corredor público. Bueno, luego le podemos dar hagamos un tipo. Gerardo todavía es de la etapa de la época de los bulbos. Entonces hay que dar el golpe, era de ni siquiera corredor público. Corredor público todavía. O sea, pidió licencia, digo, pues ya es magistrado, renuncia. Así es. Entonces no puedes tener 2 cargos a la vez. Entonces están. O sea, esa es la característica del priismo moderno de Peña Nieto. O sea, como la regidora de Juárez. La regidora Juárez. Es funcionaria del gobierno municipal y le dijeron regidora y no ha renunciado a ninguno de los cargos. Y además le dieron plaza sindicalizada. Y no, ese es el problema cuando no impugnas. Llegas a esos absurdos tan extremos y que realmente, pues, definitivamente así es. Y el problema del nuevo consejo es que está integrado, lo preside el presidente del Supremo Tribunal. Como son todos los consejos de la judicatura, ¿no? Y luego 3 magistrados, un magistrado del legislativo y un magistrado del Poder Ejecutivo. 2 del Congreso. 2 del Congreso y uno nombrado por el gobernador. Sí, cierto, sí, perdón, 2 del Congreso. Son 4 del Poder Judicial, el presidente y 3 magistrados. Así es, sí, porque son 7. Son 7, sí. Y luego el problema ahí dice que mientras sean consejeros de los del Congreso y los del Ejecutivo, ¿serán parte del Poder Judicial? Es que hay una tesis ahí de Jorge Carpizo, que es el que le da el marco teórico al Consejo de la Judicatura. Sí. Al Consejo de la Judicatura Federal y del cual se desprende. Y de ahí se agarran. Dice que en realidad es una especie de autogobierno en el cual debieran estar integrados por una mayoría de integrantes del Poder Judicial para que ejerzan la administración y la fiscalización sobre los actos de los integrantes del Poder Judicial. Y tengan voto mayoritario personas que conocen la función jurisdiccional. Exactamente. Eso es interesante. Por ejemplo, en la designación de los magistrados, de los oxigenizados, así se conocen. De los paramédicos. Sí, los paramédicos. Se crea un órgano de facto que ni siquiera tiene ninguna función en la Constitución. Se junta un representante del legislativo, otro del judicial, y otro del ejecutivo, y esos palomean, pero no está en la estructura del poder, de ningún poder. Es un dedo tripartita.
de las obras públicas. Pues, ¿y qué más? Los transitorios. Sí, los transitorios están interesantes porque, por ejemplo, dice que a partir del 1 de enero del 2017, el Consejo de la Judicatura del Estado sustituirá totalmente la Comisión de Administración del Poder Judicial. Y luego, en el artículo 4 transitorio, el procedimiento para la designación de los magistrados, designar magistrados, un cambio también que establece ahí, será a partir del 1 de enero del 2017. Pero lo más interesante es que ya están integrando todo en la reforma constitucional y en el artículo 6 precisa fechas. Antes del 1 de enero del 2017 deberán expedirse las disposiciones legales, reglamentarias de acuerdos generales necesarios para la instrumentación del presente decreto. Se le está ordenando al Congreso del Estado siguiente qué es lo que deben hacer en cuanto a las leyes. O sea que aquí Javier Corral se puede pasar de listo y puede pasar un año, no publicar nada y simplemente esa judicatura jamás se va a integrar. O que se integre bajo otros criterios. Bajo otros Porque parámetros. yo leí alguna información, no debo de confesar que no tuve acceso a la iniciativa, al decreto. Ahorita me la entregaron. Cortinas Murra, como ustedes saben, tiene acceso, sí, es influyente en el Congreso del Estado, mucho. Entonces, pero me decían que había discusión sobre los que no establecieron los requisitos para ser magistrados, ni requisitos para integrar el Consejo de la Judicatura. Sí se establece ahí de manera expresa que los magistrados deberán tener los mismos requisitos, los consejeros, los miembros del Consejo deberán tener los mismos requisitos que para ser magistrado. Pero el problema puede suceder aquí lo mismo que sucedió con la ley indígena. Recordemos que no esta legislatura presente, sino la anterior legislatura aprobó una ley indígena casi al término de su gestión. Sí, pero y acordaron un plazo de 500 días hábiles para la reglamentación de la ley, su publicación entrará en vigor. Esos 500 días hábiles, pues si los legisladores actuales tienen 3 años ya transcurrieron. No, pues 500 días hábiles son 2 años. Son 2 años. Pues ya transcurrieron los 2 años. Y no existe la reglamentación. O sea, no se puede aplicar la ley indígena todavía a estas alturas. Mira, esos plazos que establecen los transitorios, Víctor, inclusive los propios senadores y diputados del Congreso de la Unión los han violado. Recuérdate cuando se fijaban 60 días para la asignación de los consejeros del instituto. Ahí se quedaron vacantes los cargos hasta que en un momento dado dicen, no, ahora sí ya. Pues ya habían pasado más de 200 años. En la reforma actual que habíamos comentado de la ¿cómo se llama? De la disciplina financiera, están hablando de 180 días. Sí. ¿Verdad? Sí. Y que pueden alargarse otros 180 días, porque realmente no hay sanción en ese sentido. Por eso es tan importante la participación ciudadana, porque los ciudadanos somos quienes podemos, cuchillito de palo, evitar aquella frase de que acuerdo mata estatuto, o acuerdo mata ley. Porque se ponen de acuerdo y violan la ley de una forma descarada y cínica. Totalmente. Ahora, ese me parece que es uno de los retos del gobierno es y uno de los la retos. legislatura. No continuar con ese tipo de proyectos. Porque el problema que hay, siguiendo tu pensamiento, Víctor, decimos, es que lo que hace falta es participación ciudadana. Sí. Pero no hay ningún mecanismo para que el sentir ciudadano pueda cambiar o hacer sentir a las autoridades, y entonces solamente te queda, en el mejor de los casos, la emisión del voto, y que puede galvanizarse o ir en un solo sentido solamente después de un proceso como lo vivimos en Chihuahua en estos últimos años, que hizo que finalmente se galvanizara en un solo sentido. Pero si no, ese rechazo ciudadano pudo haberse pulverizado emitiendo su voto por distintas opciones, y finalmente el partido en el gobierno podría haber salido emergente otra vez. A eso digo, muy bien, que haya la participación ciudadana, pero hay que crear los mecanismos para que esos puedan
modificar conductas como estas. Claro, y creo que el nuevo gobierno tiene ahorita la responsabilidad de voltear la cara y de ver la necesaria participación de la ciudadanía con acciones ya un poco más concretas, un poco más desarrolladas temáticamente, y no en la forma en como se han estado haciendo por la vía de los hechos, por la vía de facto, de llegar al Congreso, tomarlo y hacer ese tipo de acciones para hacer que visualicen otra forma. Mira, realmente en cuanto al procedimiento legislativo, en la iniciativa popular nosotros estamos proponiendo, Javier, eliminar la participación de los municipios y regresar al sistema anterior, que sea el Congreso en dos sesiones, sí, pero con un margen de 3 o 4 meses entre la primera y la segunda, para evitar estos albazos de reformas constitucionales que se hacen en 15, 20 días. Sin consulta popular. Y fíjate, y lo más lo más obvio del asunto es que los mismos diputados de la oposición no conocen el dictamen y no son capaces de oponerse. No se los dan simplemente porque dices tú, no hay los mecanismos que garanticen. Claro. Una de las propuestas es, Víctor, nosotros, es que cualquier iniciativa de reforma constitucional se suba inmediatamente a la página del Congreso para que todos tengamos acceso a conocer cuál es la iniciativa que se está presentando. Y ese es un derecho ciudadano. A ver si nos escucha doña Lorena Rascón, que es la encargada de los servicios parlamentarios desde hace mucho tiempo. ¿Quién sabe si siga? ¿Quién sabe si siga? Pero mientras sigue, ojalá tengamos posibilidades de que el Congreso del Estado de Chihuahua llegue al siglo XXI, al año 2016, y que las iniciativas que presentan los diputados que se fueron elaboradas en computadora, bueno, pues a la misma velocidad, todos cualquier ciudadano pueda acceder a ello. Es inconcebible que en esta época en donde tenemos herramientas como estas, cibernéticas, de este tipo, no podamos tener acceso a esa documentación como ciudadanos. Se comentaba hace unos días también, no recuerdo la persona, pero estábamos comentando de que la opacidad en el Congreso del Estado es excesiva. Y este es uno de los casos de más importancia, porque realmente no nos interesa nada más lo que ganan o lo que gastan, sino la importancia de reformar la Constitución, porque la trascendencia que tiene estos cambios. Y luego todavía falta que se resuelva un amparo que interpuso el abogado Fito Vaca, y hay otro abogado también. Y hay otro abogado que también está pendiente de resolver sobre la designación de los magistrados. Así es, sí, están dos amparos pendientes ahí. Y a Fito Vaca ya le resolvieron un amparo en donde le ordenan al Congreso fundar y motivar el por qué a él no lo tomaron en cuenta para ocupar una de las salas. Bueno, una de las salas va en contra de la sala ocupada por un magistrado de extracción panista. De filias panistas. No, panista, hueso colorado, incluso. ¿Luis Villegas? No, el otro. El otro es el que se me va. El otro que señala como panista es a Pablo González.